Mauricio, de lo que vamos recorriendo hasta ahora, de lo que ocurre en el restaurante y posteriormente, ¿qué puedes ir tú perfilando desde la psicología de este personaje? Bueno, no solamente lo que estamos viendo ahora, sino que de todo el proceso hay una conducta que ha sido planificada, que ha sido elaborada, donde hay presencia de gran cantidad de dinero. Recordemos que él paga no solamente el taxista, sino que paga en el restaurante también con dinero efectivo, lo cual hoy día es poco probable que la gente ande con tanto dinero efectivo. Entonces, aquí hay una actuación, yo diría, sobre seguro, en la cual hay actos premeditados, actos planificados, que dan cuenta entonces de algo que él lo diseñó previamente. Tal como diseñó la cercanía, el contacto, el cambio de sueldo, el cambio de cargo de quien fue considerada o elegida como víctima, él pareciera que esto lo tenía elaborado hace mucho tiempo. Ahora, ahí te lo contraargumento, porque también se ha dicho que andan por el centro, van para un lado, el hotel está en el otro, después tratan de ir a la casa de la víctima, pero la casa de la víctima queda en otro sector, llegan, se devuelven, o sea, como al final terminan en el hotel de él. Se ha hablado de que la posibilidad de que a lo mejor en un minuto fueron por Vicuña Maquena buscando un motel, o sea, una serie de especulaciones que se han conocido. ¿Eso no iría en contra de un actuar programado y claro, donde yo me imagino, si tú quieres hacer algo así, tratas de buscar el trayecto más corto entre el restaurante y el sitio para evitar justamente todo esto que estamos viendo ahora? No necesariamente, porque aquí aparece como un elemento que se le habría salido de control, que es la cantidad de alcohol que habría consumido la víctima y la condición en la cual se encontraba la víctima. Pareciera que eso no debió haber sido tan grave como lo que se produjo. Por lo tanto, además en este tipo de conducta, no todo lo lógico que podemos apreciar desde el mundo externo, nosotros somos observadores externos de lo que pasó, consideramos entonces que algo puede ser ilógico, pero puede ser lógico para la propia formación de esa planificación previa. Es decir, aquí no hablamos de una conducta de 2 más 2 siempre va a ser 4. En este tipo de casos puede ser justamente parte de la elaboración que también diseñó. Ya, yo sé que a lo mejor entra muy en un campo especulativo, pero me gustaría que, sin zanjarlo, pusiéramos escenarios. Manuel Monsalve eventualmente, y digo eventualmente porque hay un principio de inocencia que se tiene que resguardar, ¿se habría obsesionado con esta mujer? ¿Se habría enamorado de la víctima? ¿Simplemente fue un pic hormonal sobre ella? ¿Qué podríamos colegir de lo que se conoce? Sí, hay varias cosas que tenemos que considerar. Este tipo de situación, si lo llevamos al plano del descontrol amoroso, claro, Monsalve no tiene 18 años. Es decir, no estamos en el contexto de la adolescencia, no estamos en el contexto de la adultez, ni siquiera la medianía de la edad, donde desde el punto de vista psicológico a los 40 años hablamos de una nueva posibilidad. Es decir, hay crisis que son tan parecidas a lo que se produce en la adolescencia a los 40 años, pero acá estamos lejos de todo eso. Entonces, en 59 ese contexto, años. Pero podría, con 59 años, esa parte de su psiquis haberse quedado pegada. A ver, y esa parte de la pregunta es súper interesante, porque nos llevaría a pensar que este no sería necesariamente el primer caso. Es decir, alguien no se levanta a la cercanía de los 60 años y comete un hecho con este nivel de manipulación, este nivel de preparación. Vuelvo a insistir, aquí hay una selección de una víctima, esa víctima entonces se le posiciona en un lugar, se le cambia el trabajo y se lo mantiene prácticamente, no jurídicamente, pero es como si todas las condiciones apuntaran a la existencia de un secuestro en el cual la víctima se ve imposibilitada de poder huir. La única posibilidad que la víctima tenía de huir, y aquí volviendo a considerar siempre la presunción de inocencia, nosotros no estamos juzgando ni tenemos la evidencia, pero sí podemos analizar todo lo que pasó antes, lo que pasó durante y toda la actuación posterior, donde justamente él involucra a la policía de tal forma de lograr aparentemente alguna impunidad en relación de una coartada, que en este caso está caracterizada por la ausencia de la memoria. Llama la atención el relato que hacía Simón de esta etapa del traslado, en que ella se siente mal dentro del vehículo, nos cuidamos de ser tan gráfico, y es el taxista que él limpia, es el taxista la que le asiste. Él dice en su relato que él saca unas toallitas de su auto y procede a limpiarle, lo dice así, su carita, su ropa. Y Monsalve, que estaba en el interior del vehículo, no hizo ningún movimiento, no hace nada, se queda dentro nomás viendo cómo suceden los hechos. Posiblemente estaba esperando que pasara eso. Es decir, nos podemos afirmar aquí. Nunca vamos a saber cuáles son los elementos de la voluntad en el supuesto agresor o el hipotético agresor, pero aquí hay hechos que son concretos.
Y hay hechos concretos que dan cuenta justamente que hay un testigo. Por suerte, quienes hemos trabajado en el ámbito de la investigación de delitos sexuales, uno de las quizás de las mayores frustraciones es tener que analizar delitos sexuales donde hay solamente el testimonio de la víctima y el testimonio del supuesto agresor. Por suerte, en este caso, aparentemente hay evidencia, y esa evidencia va a ser muy importante para analizar lo que tiene que ver con el ámbito jurídico, el ámbito hoy día penal. Otra cosa es que podemos analizar el perfil, y en eso justamente lo que estamos considerando, donde aparece muy relevante toda la actuación de planificación previa. Por eso yo vuelvo a insistir, aquí hay una planificación previa, hay una acción que en el lugar, en el momento, que también tiene condiciones que estaban previamente definidas, y hay actuaciones posteriores. Entonces, cuando hablábamos de rasgos psicopáticos, hablábamos de una exacerbación del narcisismo. Esa exacerbación del narcisismo quiere decir que yo soy poderoso, y como soy poderoso, yo determino lo que pasa con los demás, y determino lo que pasa con los demás en función de mis propias necesidades. Mencionabas tú, por ejemplo, del dinero. ¿Cuánto salió, Simón, la cuenta? 14.900. 115. Sin propina, la propina fue aparte. Entiendo que la propina fueron como 40.000 pesos. 40.000 pesos. Ya, 150.000 pesos. 150 lucas. Más 2 taxis que le valieron 20 lucas cada uno. O sea, ya estamos hablando de cerca de 200 lucas que en el efectivo, que efectivamente tú dices algo cierto. Hoy día uno no anda con efectivo, menos en el centro de Santiago. Si bien consideramos que él vivía en ese sector, era su espacio de relación cotidiano, para él es cotidiano moverse en ese sector, claro, uno puede también decir, fui al cajero y saqué 200.000 pesos, y si él hubiese tenido en el bolsillo 200.000 pesos y lo ha sacado recién, es lo propio que alguien hace cuando saca la totalidad, que es el máximo que se puede sacar hoy día de un cajero, pero dentro de la lógica racional genérica, es poco probable que alguien ande con 200, con 300.000 pesos en efectivo en los bolsillos. ¿Por qué se paga una cuenta con dinero en efectivo también para no dejar algún rastro? Ahí justamente tú apuntaste al aspecto central, es decir, ¿por qué se paga en efectivo hoy día? Y se paga en efectivo para no dejar ningún tipo de evidencia, porque si pago con tarjeta, hoy día los cheques prácticamente no existen, pero la tarjeta siempre va a dejar evidencia. Ahí en la revista Ya, la que tengo acá, no sé si lo alcanzo a mostrar ahí, sí, la revista Ya, que es la de hoy día, aparece María Elena Santibáñez, la abogada de quien acusa a Manuel Monsalve. Y en esta interesante entrevista, dice María Elena Santibáñez, es una mujer muy valiente al enfrentarse a una persona que es bastante poderosa. Y aquí nos volvemos a encontrar con este concepto. Le preguntan, en esa audiencia usted habló de la asimetría del poder que evidencia el caso. Estamos hablando de la audiencia contra Manuel Monsalve. Dice ella, por eso me interesó representarla. Me saco el sombrero ante ella por haberse atrevido a hacer la denuncia. Ella es una mujer muy valiente al enfrentarse a una persona que es bastante poderosa, o que lo era, por lo menos hasta ese momento. Y si es que no lo sigue siendo, ella no es una persona que tenga alguna similitud con él en nada. Era su subalterna, tiene la mitad de su edad, es una persona que viene de provincia y es la primera generación de profesionales de una familia de esfuerzo. Le ha costado llegar donde está. Entonces me parece que hay una asimetría exponencial. Repito, dice la abogada, solo el hecho de que sea su subalterna ya te indica la situación, más todo esto que te estoy señalando. Es parte de lo que dice ella. ¿Cómo ves tú el tema de la asimetría de poder entre Monsalve y su víctima? Aquí, en este caso, es fundamental. Yo creo que es articulador de la respuesta que a lo mejor muchas personas se hacen. ¿Por qué no buscó ayuda? ¿Por qué no pidió socorro? ¿Por qué no pidió auxilio? Y ayer hacíamos una referencia y lo comparábamos con lo que pasa a nivel de violencia intrafamiliar. O sea, hay muchas mujeres que hoy día están enfrentando la violencia que ejercen sus parejas, violencia física y violencia sexual. La pregunta, ¿por qué no denuncian? Y por qué en muchas ocasiones cuando logran denunciar se retractan. Y aquí viene la respuesta, porque las víctimas son víctimas reales, son personas que ven imposibilitada la lógica, es decir, la víctima no necesariamente actúa lógicamente, y no actúa lógicamente porque es persona. Sufre, tiene miedo, Claro. tiene alguna posibilidad de esperanza de salir de la situación, en la cual, en el caso de la violencia intrafamiliar, está la esperanza del cambio. Aquí también podría estar, no hemos hablado con ella, no sabemos qué habrá pensado ahora sobre todo, pero podría estar la esperanza de que este tipo no va a ser tan malo, de que este tipo entonces nunca la va a agredir. Podría estar la esperanza, podría estar circunscrita esa esperanza a que es una persona reconocida con una posición política, pública, en la cual, claro, ¿cómo voy a estar considerando que me va a agredir
de esta manera esa persona, entonces se mezclan las sensaciones y en esa mezcla de sensaciones aparece la mezcla del dolor, el miedo, la rabia, la impotencia y en cierta medida también la culpa. ¿Y la culpa por qué? Porque ustedes creen que ella no piensa que debió haber a lo mejor hecho algo antes y eso es lo que genera tanto daño a las víctimas y es lo que hace tan difícil que las víctimas denuncien, víctimas de violencia intrafamiliar, víctimas de violencia sexual. Se produce una imposibilidad de poder quebrar esa relación violenta. Y esa imposibilidad se produce porque lo que afecta no es solamente el cuerpo, sino que afecta la propia identidad. Hablamos de un concepto, se llega a producir una especie de asesinato psíquico donde se quiebra la voluntad de la víctima. La voluntad de la víctima entonces no va a funcionar nunca de manera lógica, racional, sino que va a funcionar de acuerdo a los parámetros y al nivel de manipulación que ejerce el agresor. Ya quiero volver sobre eso del asesinato psíquico, pero antes, Eva, permíteme agregarte esto que señala María Elena Santibáñez, abogada, respecto a la asimetría entre ambos protagonistas de este hecho. ¿Qué tan relevante es eso a la hora de presentarlo en el juicio? A ver, yo creo que efectivamente es relevante cuando uno habla de delitos sexuales y me parece que es una relevancia que ha recogido no solamente la parte creyente, sino que el Ministerio Público cuando formaliza la investigación. Recordemos que en la audiencia en la que se realiza en el fondo esta comunicación de cargos, el fiscal Armendáriz parte haciendo un preámbulo de efectivamente que toda esta dinámica se realiza, ¿cierto?, en un vínculo de subordinación o dependencia. Va a ser obviamente parte de la teoría del caso de los acusadores, tanto fiscalía como parte creyente, y obviamente también tiene que ser materia probatoria. Ojo, porque acá no solamente hablamos de lo objetivo, él era el jefe de la víctima, sino que tiene que también nutrirse esta relación o esta simetría para efectos de encuadrar en el fondo la dinámica en la que se realiza este delito sexual, que efectivamente haya sido un aspecto relevante y que haya subsumido a la víctima, ¿cierto?, en esta especie como de círculo vicioso, por decirlo de alguna forma, que se nutre de esta asimetría. Eso obviamente tiene que probarse, ¿ya? Porque no basta con que yo diga él era el jefe y por tanto efectivamente eso produce en la víctima, ¿cierto?, una especie de situación en la que ella se ve absolutamente vulnerada y que efectivamente se ve manipulada. No, yo tengo que efectivamente acreditar que existe esa manipulación. Lo puedo acreditar de diversos motivos, ¿ah? Por ejemplo, ahí obviamente pudiesen tomar este tema del ascenso posterior al primer beso que decíamos, ¿cierto?, este aumento de sueldo, la situación en la que quizás la víctima se encontraba al venir de provincia, pero lo relevante es que, insisto, tiene que ser probado y asimismo la defensa también va a poder presentar respecto a eso prueba de descargo. Ya hemos hablado más o menos de cuáles serían los argumentos que va a esbozar la defensa para tratar, ¿cierto?, de contrarrestar esta hipótesis que se plantea. Mira, qué importante que mencionas lo del aumento, que se habló que después del primer hecho, que no está considerado en esta formalización, el que ocurre en el Costanera Center, un beso a la mala, que habría sido el comienzo de aquello, a ella le cambian su rol, es lo que se supo, que le cambiaban su rol con un aumento y ese nuevo rol implicaba acompañarlo a él en diversas actividades. No obstante aquello, nosotros tenemos acceso acá a 2 informes de desempeño de la víctima. ¿Y por qué los traemos a colación? Porque es sumamente relevante que lo único que cambió en ambos son los ingresos que percibía. A septiembre del 2024 ella percibía un bruto mensual de 2.500.000 pesos. En octubre del 2024, es decir, lo que ocurrió con ella profesionalmente después de ese beso a la mala, empezó a ganar 3.200.000 pesos. O sea, hay una diferencia sustantiva de 700.000 pesos entre un escenario y el otro. Pero acá donde está el desglose de las tareas y productos encomendados es exactamente el mismo, en un caso y en el otro. Al pie de la letra, no hay ningún cambio en las atribuciones ni en las necesidades laborales que ella debía desempeñar. O sea, para efectos, digamos, administrativos, solamente tenemos un aumento de sueldo. Llamativo eso, porque hablamos entonces que efectivamente este antecedente que dan ustedes de la utilización de su cargo para algo, también aquí hay un aumento de sueldo que se da justo en un periodo de sospecha. Sí, y la defensa va a tener que justificar a qué se refiere, porque efectivamente la explicación como que pareciera ser que si es que no va por una manipulación de la circunstancia, tendría que ir necesariamente con privilegiar, ¿cierto?, la posición de una persona, aprovechando tu posición de autoridad, privilegiar, ¿cierto?, la posición de algún amigo o algún tercero, y efectivamente también sería constitutivo de delito. Entonces va a haber que ver qué es lo que va a decir la defensa, pero yo insisto en algo, o sea, efectivamente acá la causa
es interesante en términos jurídicos, se puede plantear varias cosas, hay varios hechos que son interpretables, pero claro, el objetivo es que la defensa va a tener que hacerse cargo de ciertas discordancias y ciertos antecedentes. Si es que ellos van a plantear, que yo creo que más o menos la alegación de la defensa hoy día va a ir por el sentido de decir que existía una relación sentimental entre ambos y que por tanto, al no reconocer esta situación, la víctima en su declaración estaría faltando la verdad, lo menos en esa parte de la declaración, ¿cierto? Negando una relación afectiva con Monsalve y por tanto atacar de cierta forma la verosimilitud del relato de la víctima en ese sentido, pero no quita que vaya a tener que hacerse cargo de lo jurídico y lo que es constitutivo de delito, la falta de consentimiento, ¿cierto?, en una relación sexual, digamos. Mauricio, tú con la expertise que tienes en las investigaciones de casos de esta naturaleza, aquí se está, lo que creemos nosotros, que se está tratando de establecer efectivamente que había una relación entre ambos y van a presentar antecedentes de aquello. ¿Cómo podría el lograr convencer al tribunal de que existía una relación del tipo, un hombre que tenga, con la negación respecto a un hecho puntual que requiere de un consentimiento que no se pudo haber dado en estas condiciones alcoholizadas a las cuales se encontraba? Sí, yo creo que tú estás preguntando un aspecto clave, porque hoy día no basta el tener una relación para que yo pueda hacer cualquier cosa con la otra persona. Eso es algo que hoy día está claro y está puesto sobre la mesa. El no es no, aunque sea cónyuge, aunque sea la pareja de toda la vida, aunque sea justamente aquella persona que se inicia en un pololeo. El no es no. Desde esta perspectiva, la negativa va a estar asociada directamente a la capacidad de mantener la voluntad por parte de la víctima. Es decir, el que haya sido capaz de tomar una decisión voluntariamente va a ser un elemento central. Y aquí recordemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Eso significa que todo lo que tiene que ver con los mecanismos de control, los mecanismos de defensa que tiene el ser humano, bajan y disminuyen. Entonces, en la medida que se consume más alcohol, la persona se torna más vulnerable a la acción de terceros. Y eso yo creo que aquí el tema central va a pasar por la cantidad de ingesta de alcohol que se produjo ese día, lo cual sabemos que están los testimonios, en este caso, ya no solamente porque, claro, esto se produjo, la denuncia bastante tiempo después, ya no podemos pensar, por ejemplo, en una prueba de alcoholemia, Claro. pero sí está el testimonio de la gente que atendió en el restaurante, que entiendo que está presente, y ellos fueron testigos, además de lo que aparece en la boleta, de la cantidad de alcohol que se consumió, de las condiciones en que iba la víctima versus las condiciones de autocontrol que aparentemente tenía el supuesto agresor, que está testimoniado entonces por la gente que trabaja en el restaurante, de manera particular por el taxista, y entiendo que también por el propio conserje del edificio o donde justamente era el hotel de Monsalve. De Monsalve. En la misma entrevista, María Santibáñez, de la revista Ya, que aparece hoy día en el Mercurio, le preguntan cómo está el ánimo de su representada. Y ella dice, muy bajo. Probablemente este hecho marcó su vida para siempre. Todo cambió para ella y su familia, quienes también se han visto profundamente afectados y se trasladaron a Santiago para acompañarla. Actualmente ella está con atención psicológica y psiquiátrica para poder sobrellevar este doloroso proceso. Dice la pregunta, este caso, por el cargo del supuesto involucrado, ha impactado profundamente al gobierno. Dice, los hechos los cometió él, es cierto que ha tenido repercusiones políticas, pero el hecho delictivo principal tiene que ver con acciones que cometió él. Nadie se imaginó que esto tendría tantas implicaciones políticas, porque de a poco han ido apareciendo nuevos antecedentes. De hecho, dice la abogada, en la primera audiencia recién pudimos tener real noción de las cosas que habían pasado adicionales al delito sexual, si es que todavía hay más aún. Recuerda que la investigación es secreta y podrían aparecer antecedentes nuevos. Luego agrega otro antecedente acá ella en esta entrevista. Y aquí me quiero detener en un hecho anexo, que son las amenazas a las cuales fue sometida la víctima. Sabemos, por el testimonio que se ha recogido hasta ahora, que ella le comenta a algunos cercanos de aquello que había vivido. Y entre ellos le comenta a una mujer. La mujer, en primera instancia, que trabaja en el gobierno, la alienta a hacer la denuncia. Más al día siguiente la visita y le dice, hay que tener cuidado, no, tú vas a hacer la denuncia, las cámaras se van a borrar, te pueden atropellar, puede parecer por ahí atropellaron al papá de, etc. O sea, si es así, a mí me parece que es un actuar propio de la mafia. O sea, pensar que así se arreglan las cosas a ese nivel. Eso también va horadando a la víctima, como parte de esa revictimización que tanto se ha hablado. Desgraciadamente aquí vemos que todas las condiciones van en contra de que la víctima denuncie, en contra de que la víctima tome una decisión. Y pese a eso, yo igual destaco, como lo hace la abogada,
la fortaleza, la fortaleza que tiene la víctima de pese a enfrentar todo esto. Entonces, además de la agresión, además de esa situación sin salida en la que se colocó, claro, la gente dice, ella se colocó ahí porque está trabajando, pero para ella era el cambio de su vida, el llegar a trabajar al gobierno, el llegar a estar trabajando en la moneda y tener la posición que tenía. Eso es lo que aspiramos todas las personas, todas las personas, hombres y mujeres, aspiramos a alcanzar un objetivo, un logro en la vida. Por lo tanto, cuando alcanzamos y estamos cerca de eso, que aparezca una situación como esta en que me pone en riesgo aquello que yo creí que me había ganado por mi propio esfuerzo, por mi propio empuje, veo justamente que es agredida la posibilidad o comienza a darse la posibilidad producto de que alguien me está manipulando. Y no solamente manipulando para cometer el delito, sino que aquí viene la segunda parte que tú señalabas, lo que tiene que ver con las amenazas posteriores. ¿Piensan ustedes que las mujeres se retractan en las denuncias por violencia cuando no hay una amenaza? Se retractan. Porque tienen la esperanza mágica de que el marido o la pareja va a cambiar. Aquí, además de eso, autoridad, alguien del poder político, que debiera ser el garante de la seguridad, si estamos hablando no estamos hablando de otra cosa. Claro. Que además, en este caso, la amenace, quiebra justamente esta posibilidad de mantener la voluntad. Todos nosotros tenemos un nivel de tolerancia. Ese nivel de tolerancia va a estar dado justamente por cuál es el nivel de violencia que se ejerce contra cada uno de nosotros. Violencia física y psicológica. Muchas veces la violencia psicológica genera un mayor quiebre de la voluntad que lo que es la violencia física. Claro, lo vemos incluso desde los casos de tortura que se hacen en las guerras, en la cual se logra incluso la conversión de un soldado para que justamente se convierta en aquello que ellos perseguían. En este caso se produce algo muy parecido a partir justamente de este control, la manipulación y las amenazas explícitas. Son las 10:56, casi las 11 de la mañana. Seguimos acá con nuestro panel. Está Eva Guerrero, abogada, penalista. Está Mauricio Valdivia, psicólogo forense. Tenemos a Simón, con el cual hemos ido reconstruyendo el minuto a minuto de lo que fue ocurriendo aquella noche. Tenemos nuestras unidades también ahí en tribunales para saber qué va a ocurrir con esta audiencia, que está todavía en un periodo de secreto. No sabemos con detalle lo que está ocurriendo ahí, salvo el reporteo que nos va a entregar Rafa Venegas a la vuelta de esta pausa.